Continuamos con la parte y el todo. Estamos ahora nuevamente con el profesor, con el economista Carlos Pérez Poveda. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Leo. Un gusto nuevamente tenerte acá. Muchas gracias. Sobre todo porque la última vez algo de luz esparciste sobre la economía, que a veces en estos tiempos de cambios, cuando las cosas comienzan a resultar difíciles de analizar, la palabra de quienes son docentes y sobre todo universitarios y han digamos, intentado hacer que la ciencia ilumine, nos da un poco de racionalidad al debate. En principio, en estos días el gobierno nacional, ¿no?, está presentando una mini cumbre de como si fuera una mini Davos, algo así como un foro de inversiones, pero yo tengo la impresión de que es una especie de manotazo de ahogado. No sé por qué, porque digamos, el gobierno dijo que si liberaba las retenciones se iban a liquidar los silobolsa e iba a ingresar dólares a la economía del país. Eso casi no sucedió en una medida. Luego le pagó a los buitres y dijo que de esa manera el mundo iba a confiar en la Argentina e iban a llegar las inversiones. No llegaron. Luego un blanqueo que en estos días debería comenzar a tener y es muy remolón la gente que está blanqueando. La reunión del grupo de los 20, Macri vino sin demasiada. Y ahora esta mini cumbre de Davos, o esta mini cumbre argentina de inversiones. Mi pregunta es, Carlos, ¿no se está haciendo demasiado énfasis en las inversiones y se está descuidando un factor, digamos, central en el bienestar de un país, que es la demanda? El enfoque tuyo, con todo respeto te lo digo, es lúcido porque presenta dos enfoques o dos posiciones doctrinarias. Una es keynesiana, totalmente. Justamente eso es lo que te iba a preguntar. Keynesiana, que es sobre trabajar sobre la demanda y como factor de crecimiento del consumo. Entonces, ¿es lo que sucedió hasta ahora? Exactamente. En estos últimos 12 años de la década, ganada o perdida, no sé, pero... Exactamente. Sí, Leo, yo lo que quiero decir es que por ahí el tiempo es tirano en la televisión para explicar lo que no todo está tan mal ni todo está tan bien. El problema de vos cómo financiás el consumo, el gran problema que tiene Argentina y que ha tenido estos últimos años es el déficit fiscal. El déficit fiscal para financiar el consumo, para financiar esa demanda agregada, va generando una suerte de cómo financia el déficit fiscal. Entonces, eso es de manual básico, tenés 4 formas. O contraes deuda, o bajás el gasto, o subís los ingresos, o emitís moneda. Cada una de estas cosas tiene consecuencias. Bajar el gasto, como habrás advertido recientemente, fue imposible. Ni Prat Gay ni Macri han podido bajar el gasto público en esa expectativa. Segundo tema... O sea, bajar el gasto público significa menos educación, sí, no menos sé, salud, o menos subsidio, claro. o menos burocracia también. Es decir, claro, vamos a decir mitad y mitad. Si probablemente haya... porque el gasto público tiene que ser eficiente, que yo no sé si es eficiente, porque que yo gaste en educación, ¿quiere decir que le llega al alumno al grado o tengo muchos autos para los funcionarios? Hay una parte burocrática que también tiene, que es gasto público. Claro. No me quiero ir del tema porque fue muy ambicioso tu planteo. El problema que tenemos nosotros es, bueno, ¿cómo financias el gasto? Si yo emito moneda, porque la deuda ya está, porque he perdido credibilidad de colocar deuda, genero inflación. Colocar deuda tiene que ver hasta un límite de quién está dispuesto a tomar deuda tuya, y en el caso de Argentina, la tasa de riesgo va subiendo en la medida que uno va perdiendo credibilidad política, económica, social y demás. Entonces, en la medida que vos vas pidiendo una tasa cada vez mayor, porque tu riesgo país va elevando, también se te encarece el tema de deuda. Para no alejarme del punto central, una de las alternativas que se plantea el crecimiento es decir, bueno, miren, en este momento obviamente el consumo está planchado para una cuestión de controlar la inflación. El efecto que está haciendo la política macroeconómica es
subir la tasa de interés para... Lo que está haciendo tu CNG desde el Banco Central. Exactamente, para controlar la inflación, y va a ir bajando paulatinamente la tasa de interés, que lo van monitoreando con el dólar para que la gente no se vaya al dólar por el tipo de cambio. Y que es una tasa de referencia también, Leonardo. Por eso que los temas son muy complejos. Es una tasa de referencia que toma el Banco Central, que lo hace el sistema holandés de cotización. Es decir, se empieza de una tasa más alta y el primero que para es la tasa. ¿Me explico? Bien. Entonces, es como si yo pusiera el precio de una cosa a 1000 y voy bajando. El primero que dijo yo me lo quedo, entonces no hay puja de abajo hacia arriba, sino siempre se toma la mayor tasa posible de quien esté dispuesto a pagar. Claro. Esa es la idea. Pero esta tasa de interés alta desalienta la inversión. Pero desalienta la inversión por patria financiera, que es un concepto, pero también desalienta la inversión por todos los indicadores. Cuando vos calculás el valor actual neto de una inversión con altas tasas, se hace inviable. Cuando vos calculás la tasa interna de retorno de una inversión con tasas altas, se hace inviable. Y además, el impacto no es directo. Que es la otra cuestión de paciencia. Que yo tenga la tasa de referencia de las LEBAC del Banco Central, que es una tasa de referencia que se toma al mercado, no quiere decir que cada uno de los agentes financieros lo impacte en forma directa sobre la tasa que toman los depósitos y lo traslade en forma directa al crédito. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí. Quiere decir que hay como una demora entre que el mercado lo lee, el banco ajusta y nosotros tomamos el crédito. ¿Y cuál es el fin último de estar manejando a través de un equilibrio entre la tasa y el dólar? Digamos, ¿qué es lo que se busca o qué es lo ideal? Y esto es de que en algún momento llegue a haber una tasa de mercado referencial del 8% anual, tal cual, y un dólar equilibrado, pero para eso tiene que haber producción. Totalmente. El país tiene que producir, pero digamos, no es que estamos matando la producción tratando de llegar a un punto en el que si no hay producción, ese punto va a ser inestable. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Yo lo que por ahí quiero ser claro en esto. Yo lo que quiero saber, Carlos, sí. Tal vez te estoy preguntando algo que nadie tiene una respuesta, es si uno puede ser optimista cuando ve las medidas que se están tomando macroeconómicamente en el país. Yo lo que creo que hay que hacer, y vos usaste una palabra que la voy a rescatar, racional. Yo lo que creo que no hay que ser visceralmente fanático en descartar absolutamente todo. Yo creo que hay que ser racional. ¿Qué pasó? Al no poder aplicar el tarifazo, que era una de las medidas de reducción de gasto público a través de la reducción de los subsidios, no pudo eliminar las retenciones que había prometido del agro y no pudo bajar el gasto público de lo que iba a bajar. Entonces no puede bajar el nivel de endeudamiento como quería tenerlo. Es decir, que una sola cosa va arrastrando consecuencias de la otra. Y lo que vos decís es real. Yo te voy a decir... Irving Fisher, un economista de 1917, decía esto, que la cantidad de dinero... Cuando terminó la Primera Guerra. Sí, exacto. A raíz de eso. Justamente, sí, claro. La cantidad de dinero que circula en una economía, multiplicada por la velocidad de circulación, que a nosotros en este momento no nos importa, tiene que ser igual al precio de los bienes por la cantidad de bienes. Vamos a sacar... ¿Eso sería una teoría puramente monetarista? Cuantitativa, exacto. O sea, el dinero que yo tengo... Tiene que ser equivalente a la cantidad de los bienes que están en oferta, en ¿no? oferta, por el precio. Si yo subo la cantidad de bienes y yo no subo la producción, automáticamente sube el precio de los bienes. Y esa es una de las explicaciones de la inflación. Entonces, cuando yo emito moneda... Es lo que está pasando hoy en la Argentina. Exactamente, que es lo que está controlando Sturzenegger con la LEBAC. Hay pocos bienes para la cantidad de dinero que hay. Masa de dinero que hay. De masa de dinero que hay. Y de esa masa de dinero, ¿de dónde surge? De la emisión para controlar el déficit fiscal. Entonces, esa es la parte... ¿Y cuál es la salida que vos ves, digamos, explicada muy llanamente, ¿no? ¿Cuál es la salida? ¿Seguir en este camino? Yo creo que no, por eso acá hay factores sociales que son muy... Después vos tenés la otra inflación... Sí, no, está claro que hubo una presión social muy fuerte para que las tarifas
y hay ahora un paro general provisto para en el la que le están diciendo al gobierno, hasta acá llegamos. Lo ¿no? que pasa es que ese es el famoso acuerdo social, que no tiene que ver si son peronistas, si son Cambiemos, si son radicales, no sé si tiene que ver con la racionalidad. El otro gran componente del trade-off que se dio en 1973 con Keynes, que él decía que no podía haber inflación con desempleo y viceversa, es la inflación de costos. Si yo presiono sobre el salario se traduce en un mayor costo, ese mayor costo se traduce en un mayor precio de venta, ese mayor precio de venta vuelve a deteriorar el poder adquisitivo. La pregunta diría, ¿pero cómo se corta este círculo? O el empresario renuncia una parte de su rentabilidad para no trasladarla al precio de venta, o el asalariado renuncia a una suerte de pretensión salarial. Ese equilibrio es el que buscamos. ¿Cualquiera de esas dos cosas tendría un efecto antiinflacionario? Tendría un efecto antiinflacionario que, medido con la cantidad de dinero que circula, que yo controle la oferta monetaria. Ahora, ¿cómo haces, Carlos, para decirle a un empresario que gane menos o a un trabajador que gane menos? Y sí, porque la consecuencia del... ¿Se hizo alguna vez en la Argentina, digamos? Sí, ¿Hay alguna experiencia? Sí, porque no sé si es que gane menos. Todas las pautas salariales que vos planteás piden que te cubra, por ejemplo, los efectos de la inflación. Pero es una discusión. ¿Qué inflación? Vamos a discutir. La proyectada, la que pasó, la que va a venir, porque la interanual ahora anda alrededor del 38-40%. Pero la proyectada para el año que viene es el 20%. Y hay una cosa, Leo, lo que hay que ser sumamente claro es que alguien paga la fiesta. Yo no sé cómo decirlo mejor. Yo escucho... ¿Y quién la está pagando hoy? Entre todos la pagan. El sector del gas le pide una reducción de tasa de interés a la provincia de La Pampa impositivamente porque del de GNC porque no le cierran los números. No quiere que haya despidos, entonces... Pero el problema es que el Estado no es una ficción, el Estado es un conjunto de realidades y de personas que trabajan. Entonces, a la municipalidad no le cierran los números porque le faltan los 4 millones de pesos para pagar esto al personal. Se lo pide la provincia. La provincia no los tiene porque tiene un presupuesto ajustado, que todo lo entonces se lo va a pedir a Nación. Nación tiene un serio problema. Entonces, lo que tenemos que entender es que estamos todos subidos, diríamos, arriba de esta misma economía en el cual cada uno de las cositas que hagamos nosotros repercute sobre las demás. Pero yo les quiero poner una cuota de racionalidad. Todos creen que se va a salvar uno solo. Yo, el sindicato de voy a poner el precio por encima y si a mí no me pagan esto. El problema es las dos crisis que tuvimos. 2001 explotó. Y vos decís, ¿pero por qué explotó? Porque la convertibilidad no se podía mantener. ¿Y por qué no se podía mantener? Y porque la convertibilidad nosotros la traíamos a partir del endeudamiento externo. Cuando vos te faltaban dólares, como vos habías dicho, la convertibilidad tengo que tener uno a uno. Como yo no generaba riqueza y no generaba exportación, ¿cómo hacía para mantener la cantidad de dinero contra la reserva? Me endeudaba, hasta que tenés la crisis de la deuda. ¿Estamos muy lejos de una crisis? ¿O estamos...? Yo creo porque, que... digamos, el argumento del gobierno, lo volví a escuchar hoy al presidente al inaugurar esta cumbre en el museo de... No recuerdo... Ah, no, en el Centro Cultural Kirchner. Como que estábamos al borde del abismo, o sea, ¿nos hemos alejado de ese abismo o seguimos ahí rondándolo? Yo creo que todavía faltan cosas. Estamos controlando las expectativas inflacionarias, tenemos serios problemas con las paritarias. Esta reducción en la capital federal, por ejemplo, hubo deflación. Claro. ¿Es consecuencia de la ausencia de demanda? ¿Es consecuencia esta es consecuencia de un cálculo de medición de la reversión de los cálculos del aumento de tarifa, pero la demanda por sí misma genera lo que se llama inflación de demanda. Claro. En la Argentina ha sido típico eso, ¿no? Que si vos generás la demanda y no aumentás la cantidad de bienes, quiere decir que cada vez hay más demandantes para los mismos bienes, lo cual genera una inflación de demanda. Quiere decir que vos, fijate, Leo, en lo que vos me preguntaste, tenés 3 elementos. Inflación cuantitativa en función de la cantidad de dinero, inflación de demanda e inflación de costos. La pregunta es, ¿cuál de todas atacamos? Yo creo que hay que atacar a todas.
con un gran... Ahora, Sí, pero no acá tenemos falta... mucho tiempo, pero digamos, con un gabinete tan disperso, o sea, Sturzenegger haciendo sus cosas, Prat-Gay haciendo las suyas, el presidente que no es un presidente que maneje de economía, por lo tanto no orienta demasiado, ¿te parece que de esa manera puede haber una... o sea, se pueden encaminar? Yo creo que es lo que... ¿No necesitamos un ministro de Economía que sepa y resuma lo que hay que hacer? Alfonso Prat-Gay, del punto de vista técnico, es muy sólido. De hecho, tiene posgrado en el exterior y fue CEO de Morgan, lo cual indudablemente le da un conocimiento y una experiencia. Yo creo que la pregunta tuya es muy difícil porque por política se entiende la acción deliberada del Estado que pretende producir un efecto en la economía en su conjunto. Y acá no están totalmente claras todas las políticas, algunas sí, como la de Sturzenegger, el control de la oferta monetaria para bajar la inflación, y ellos creen, en principio se cree que bajando la inflación se van a corregir otro montón de medidas. Pero hay muchos programas que estaban iniciados por el gobierno nacional, que si vos querés reducir el gasto público hay una desatención social a ese tipo de planes. Quiere decir que es una combinación compleja. Y antes que todo esto, toda la economía, en teoría, se concibe con una ética. Toda. ¿Y por dónde pasa eso? ¿Por una distribución? O sea, la ética de la economía, ¿qué es? ¿Distribuir? No, la ética de la economía es que cada uno de los agentes económicos entienda la economía desde una ética funcional. La redistribución es necesaria. ¿No hay un punto de vista humano en la economía que diga, bueno, somos 1 millón de personas o 40 millones de personas, cada uno debe tener su parte para vivir? Totalmente. Y también, eso forma parte de la ética de la economía. Totalmente. La política de la redistribución, es decir, la política de distribución es no distribuir entre pobres porque no corrige el problema de distribución. Vos tenés que corregir de los que más tienen a los que menos tienen. Eso pero es de manual. Y el otro tema, que esa redistribución también tiene que ver con niveles de productividad. Entonces, también tenés que enseñar a trabajar. No se puede distribuir lo que no se produce. Carlos, tenía un par de preguntas más para hacerte, pero ha estado muy interesante. Se nos terminó el tiempo, pero yo te agradezco, como siempre, que hayas venido a la televisión cooperativa a darnos un poco de racionalidad al caos que uno a veces observa que es la economía. Muchas gracias, Leonardo, por la invitación. Nosotros en unos minutos volvemos con la parte y el todo.